Buenos días, estudiantes, bienvenidos a su nueva clase virtual para ver el tema de la concurrencia vocálica. ¿Qué entendemos por la concurrencia vocálica? Es una sucesión de dos o más vocales. Eso hace referencia a que es una conjunción de sonidos, ¿no? Entre, digamos, una sílaba y otra. Veamos el concepto. Una concurrencia vocálica es una sucesión de dos o más vocales dentro de una misma palabra. Esta conjunción o esta sucesión de sonidos en los vocablos ocurre de manera recurrente en el idioma español. Su estudio es de mucha importancia para la comprensión de una lengua. Veamos ahora también que a varias ramas de la lingüística les compete el estudio de la concurrencia vocálica. Entre estas tenemos la fonética, la morfología y la fonología. Estas tres disciplinas facilitan la comprensión cabal de los componentes de las palabras, dotando al hablante de las destrezas necesarias para, ¿no?, dominar en pleno su idioma. ¿No? Es lo que decíamos, que a varias ramas de la lingüística les compete este estudio de la concurrencia vocálica. Entonces, su existencia de la concurrencia vocálica se denota ¿por qué? Por el sonido, cómo emitimos estos sonidos, lo cual, digamos, hace que estudie esto la fonología, cómo lo emitimos desde nuestro aparato fonológico. Este de la concurrencia vocálica también es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno vocálico o secuencia vocálica que, bueno, si se sabe aprovechar los eventos fonológicos que ocurren, estas conjunciones de vocales dentro de las palabras, permiten que comprendamos de mejor manera la acentuación en el idioma español. En el momento, por ejemplo, de dividir, en este caso, o separar en sílabas, tenemos que necesariamente saber, ¿no?, cuándo se separan y cuándo van juntas las vocales. Debemos tener claro que para entender bien este fenómeno, ¿no?, de las vocales en las palabras, se tiene que prestar mucha atención a lo que escuchamos, cómo estamos escuchando la pronunciación de estas sílabas, de estas vocales y consonantes. Ejemplo, la palabra agua, ¿no? Entonces, al escucharla, sabemos que está conformada por dos sílabas. Y aquí hay una concurrencia vocálica entre lo que es la U y la A. Agua. En cambio, entre estas palabras que vamos a ver, queso, ¿no? Acá está la U y está la E, pero la U, al estar al lado de la Q, pierde su sonido y llega a ser muda y decimos queso. Lo mismo pasa en guerrilla, ¿no? La U, la vocal U, al estar al lado de la G, se vuelve muda y decimos guerrilla. Lo mismo pasa en guiño y querer. Ahora vamos a estudiar también lo que hace la H, ¿no? La H no interrumpe en una concurrencia vocálica. ¿Qué quiere decir esto? Que la H, al ser muda, no interrumpe esto. Se continúa con esto de la concurrencia vocálica. Tengamos presente, dice, que la mayoría de los usos de la consonante H en el idioma español son mudos, salvo cuando se coloca luego de la C para formar la Ch. Por el hecho de ser muda, no interfiere en la unión de las vocales. A eso hace referencia, ¿no? Que no interfiere. Luego ahora vamos a estudiar lo que hace la Y, ¿no? ¿Qué pasa con la Y? Cuando la Y sustituye a I, puede formarse una concurrencia vocálica. Y cuando la Y sustituye a I,
En el idioma español ocurre este fenómeno lingüístico cuando la consonante Y se ubica al final de una palabra, cumple la función de la vocal I, permitiendo la aparición de la concurrencia, como es el caso de la palabra estoy, ¿no? No es lo mismo el sonido de la Y, yo, por ejemplo, Y, pero al final de una palabra cumple la función de I. Estoy, hay, ley, entre otras palabras. A eso hace referencia, ¿no?, lo que ocurre con la Y. La mayoría de las sílabas solo tiene una vocal. Por ejemplo, mujer, gato, ordenador, auto. Vemos que en la separación de sílabas de estas palabras solamente hay una vocal. Pero a veces hay dos o más vocales en una misma sílaba. Veamos qué vocales pueden ir juntas y cuáles no pueden ir juntas, ¿no? Es importante saber qué vocales van juntas y cuáles no. Para saberlo, tenemos que tener algo muy claro, que existen dos tipos de vocales, ¿no? Dos tipos de vocales que nos va a ayudar a entender mejor estos fenómenos lingüísticos. Dentro del español se dividen fonéticamente en dos tipos. Se dividen en dos tipos según la abertura de la boca, cómo abrimos la boca al pronunciar estas vocales y la intensidad que tienen al momento de pronunciarla. De acuerdo a esto, existen las vocales fuertes o abiertas y las vocales cerradas o débiles. Vemos, ¿cuáles son las vocales abiertas? Las vocales abiertas son la A, la E y la O. Vocales abiertas o también conocidas con el nombre de fuertes. Luego tenemos las vocales cerradas o débiles, que en este caso es la I y la U. Ahora, vamos a ver cuáles son las fuertes y cómo se pronuncian, sobre todo cómo se pronuncian estas vocales abiertas y fuertes y las vocales débiles o cerradas. Las vocales fuertes se pronuncian con la lengua, ¿no? Con la lengua, que se ubica en la parte inferior de la boca, provocando que la cavidad bucal, ¿no?, se ensanche, se abra al momento de pronunciarlas. A, E, O. Estas vocales requieren de mayor esfuerzo para emitir sus sonidos. En cambio, las vocales débiles o cerradas, ¿no?, vemos que en este caso la lengua se ubica en la parte superior de la boca, causando que la cavidad bucal se cierre, ¿no? Y se cierre al momento de pronunciarlas. Esta pareja de vocales, la I y la U, no requiere tanto esfuerzo al pronunciarse. Se articulan sin mucha dificultad. Ahora vamos a ver cómo se clasifican las concurrencias vocálicas, qué tipos existen. Y vamos a ver también algunos ejemplos. Dentro de ello vemos que en el idioma español existen tres tipos de concurrencia vocálica: el hiato, el diptongo y el triptongo. Y estas a su vez tienen diferentes variantes. Vamos a comenzar por lo que es un hiato. ¿Qué entendemos por hiato? El hiato, ¿no?, es la concurrencia vocálica que ocurre cuando dos vocales, en este caso fuertes, aparecen en forma consecutiva en una palabra, pero no forman parte en una misma sílaba. ¿Qué quiere decir esto? Que van a aparecer dos vocales, en este caso fuertes, juntas en una palabra, como ser la palabra poeta, van a aparecer en forma
consecutiva juntas dos vocales. Pero no van a estar juntas en una misma sílaba. ¿Por qué? Porque se da un hiato, o en este caso el hiato, la ruptura. Po, e, ta. Tiene 3 sílabas. Ya no están juntas estas dos vocales, ¿no? En esta sílaba, ni en esta otra. ¿Por qué? Vuelvo a recalcarlas, porque son fuertes. Lo mismo ocurre en la palabra maestra, caoba y toalla. Y entre otros ejemplos también que podemos ver. Si separamos, vemos que se produce el hiato. Ma, es, tra. Ca, o, va. To, a, ya. Entonces acá lo que se da es un hiato, una ruptura. Al momento de separar las sílabas, tenemos que tomar en cuenta que dos vocales fuertes no pueden estar juntas en una misma sílaba. Se las tiene que separar. A eso se denomina el hiato. Ahora, existe también otra variante dentro de lo que es el hiato, ¿no? Y esto hace referencia a que también se da hiato cuando una vocal fuerte o abierta está unida a una cerrada o débil, pero esta cerrada o débil debe llevar tilde, porque al llevar tilde se hace fuerte. Ejemplo, la palabra desvío. La palabra desvío, si la separamos, vemos que se va a separar de la siguiente forma. Desvío, ¿no? Acá se da un hiato. Este es débil, sí, pero al estar con una tilde, se convierte en una vocal fuerte. Lo mismo pasa en la palabra país, la palabra barbería y la palabra dúo. Entonces hacemos la separación y vemos país. Hay una ruptura, ¿no? Bar, be, ri, a. Dúo. Entonces la débil acá, la U, lleva tilde. Al llevar tilde se hace fuerte y se separa. Lo mismo en barbería y lo mismo en país. Esto es un hiato. Repasamos nuevamente para que quede claro que el hiato es, en este caso, la, diríamos, concurrencia vocálica de dos vocales. Una débil, también en este caso, y una fuerte. Pero la débil debe llevar tilde. O dos fuertes como veíamos en el caso anterior, ¿no? Las palabras anteriores puede ser dos vocales fuertes, están en este caso en una palabra formada consecutivamente, pero en una sílaba no van a estar dos vocales fuertes juntas, se las separa. Y también se da en el caso cuando hay una unión de una débil más una fuerte, pero esta débil necesariamente tiene que llevar tilde, y al tener tilde se hace fuerte, por lo tanto no van juntas. A eso hace referencia. Ahora vamos a ver también que por la repetición en forma consecutiva de una vocal abierta, ¿no? Acá también se da un hiato. Cuando existe una repetición en forma consecutiva, en forma repetitiva de una vocal fuerte o abierta. En este caso tenemos la palabra Abraham, ¿no? Abraham. A-bra-ham. En este caso estamos repitiendo nuevamente la vocal A, ¿no? Entonces da también un hiato. Además de que también es fuerte. La palabra alcohol, la palabra aro. Si las separamos, vemos que también se separan. Al, co, ol. A, ron. B, men, cia, ¿no? Entonces acá se está repitiendo consecutivamente la misma vocal. Y también se da el hiato. No pueden estar juntas dos vocales fuertes. Si se repiten, igual existe el hiato. Ahora vamos a ver lo que es un diptongo. ¿Qué entendemos por diptongo? Dos vocales cerradas, ¿no? Por ejemplo,
en la palabra guitarra. Los diptongos se presentan cuando hay dos vocales seguidas en una palabra, a su vez están formando una sílaba. No es como el hiato, ¿no? Que no pueden estar dos vocales fuertes en una sílaba. En este caso sí las vamos a encontrar en una sílaba, cuando son débiles. Estas se forman en diferentes tipos de diptongos. Ejemplo, pueden ser dos vocales débiles, como por ejemplo guitarra, o ciudad, las dos son débiles, o también puede ser la palabra cuidado, ¿no? A esto hace referencia. Vemos dos vocales débiles. Un diptongo se puede formar por dos palabras, en este caso, perdón, por dos vocales débiles. Luego tenemos también dentro de lo que es un diptongo una débil y una fuerte, o una cerrada y otra abierta, o viceversa, no hay problema, ¿no? Puede ser, ejemplo, la palabra guerra, precio, piojo, guagua, ¿no? Entonces, en este caso vemos débil, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, ¿no? También se da un diptongo, hemos dicho, formada por dos, en este caso, vocales débiles, van a estar juntas en una sílaba, se da un diptongo. También puede ser entre una débil más una fuerte o viceversa, fuerte y débil. A eso hace referencia. Una abierta y la otra cerrada, como decíamos, ¿no? Lo contrario. En este caso, la palabra peine, ¿no? ¿Cómo las separamos? Si tenemos que separarlas, vamos a volver al ejemplo anterior también para que se comprenda de mejor manera, al igual que el hiato, cómo se va separando esta. Veamos con el ejemplo y la separamos de la siguiente manera. Guitarra, ciudad, cuidado. Aquí vemos que están las dos vocales débiles en una sola sílaba. En cambio, en este caso, que veíamos también, ¿no? Que se puede dar entre una vocal cerrada y una vocal abierta. La vamos a dividir de la misma manera que las anteriores y vemos guerra, precio, piojo, guagua. En este caso, ¿no? Vemos la débil y la fuerte. Están en una sola sílaba. Y en el otro, que es viceversa, entre vocal abierta o fuerte y otra cerrada o débil. Vamos a ver también la separación y hacemos el ejemplo y decimos peine, paula, seudónimo, cautivo. Entonces acá tenemos, ¿no? En este caso la vocal fuerte al lado de una débil, entonces están en una sola sílaba. A esto hace referencia lo que es este tipo también de diptongo. Vocal abierta en este caso, más vocal cerrada. También se la conoce como un diptongo creciente. Ahora veamos lo que es un triptongo. ¿Qué es un triptongo? Concurren consecutivamente en una misma palabra tres vocales juntas. Para que se dé el triptongo, la vocal que tiene que estar al medio, en este caso, tiene que ser una abierta o fuerte. Y las laterales que están a los costados, ambas deben ser cerradas. Vamos a ver algunos ejemplos, como ser buey, Paraguay, despreciéis, lidiéis. En el caso, por ejemplo, de buey, lo que decíamos hace un momento, que la Y al final de una palabra cumple la función de la vocal I. Por lo tanto, aquí se da un triptongo. Un triptongo que está formado por tres sílabas. Habíamos indicado que el triptongo, el medio, lo que está en sí al centro, tiene que ser una vocal fuerte y las laterales débiles. Podemos ver
que se da precisamente esto, ¿no? Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Lo mismo pasa en los ejemplos. Ahora, esto, ¿cómo se da la separación? Hemos dicho que se da en una sola sílaba. Paraguay. Despreciéis. Lidiéis. ¿No? Entonces vemos que se da el triptongo en una sola sílaba. A eso hace referencia el triptongo. Recordemos entonces ahora que las vocales fuertes son la A, la E y la O, fuertes o abiertas. Débiles o cerradas, la I y la U. Y que también dentro de lo que es la clasificación de la concurrencia vocálica está el diptongo, que llega a formarse una vocal débil más una vocal fuerte o débil más débil, ¿no? Entonces podemos unir en un diptongo una vocal débil más una vocal fuerte, o una vocal fuerte más una débil, o débil más débil. El triptongo es débil más fuerte más vocal débil. Y el hiato se da cuando existen dos vocales, fuerte más fuerte, ¿no? O fuerte más débil tónica, con tilde. Esto hace referencia. Entonces ahí se da el hiato, que en una sola sílaba no pueden estar juntas dos vocales fuertes o una fuerte más una débil, pero que lleve tilde. Entonces, en resumen, podemos decir esto. De esta manera estaríamos culminando con el tema de la concurrencia vocálica. Nos vemos la siguiente clase.